Bueno, chicos, buenos días. El día de hoy vamos a ver un tema más de la materia de instalaciones. El día de hoy vamos a estar viendo el tema de cuáles son las conexiones y el calibre. Les pedí una tarea que era hablar sobre los contactos, hablar sobre los apagadores. Vamos a ir viendo cada uno de estos elementos, cómo funcionan y cuáles son su prioridad. ¿Sale, chicos? Me gustaría, antes de empezar, que yo pudiera escucharlos a dos o tres de ustedes para que pudiera conocer cuál es el estado real sobre los contactos. ¿Alguien que me pueda platicar sobre qué encontró sobre los contactos? Sí, ahí estaban abriendo el micrófono, pero lo apagaron. ¿Quién quiere hablar sobre los contactos? Eh, bueno, lo que encontré es que existen diversos tipos de interruptores o contactos y que sirven para alimentar un circuito eléctrico y nos ayudan en el proceso de apagado y encendido de cada una de las lámparas. Pueden existir tanto de dos clips, de uno, o también pueden haber interruptores de marchas atrás o de luces especiales. Existen diversos tipos de contactos. Ok, perfecto, gracias. Bueno, vamos a ir viendo cada uno de ellos cómo se van a conectar. Vamos a ver, comenzar ahora. Espero y logren ver mi pantalla. Ujú. Ok. ¿Logran ver, jóvenes, mi pantalla? Sí, Inge. Excelente. Sí, Bueno, lo que vamos a empezar primero con los apagadores. Los apagadores existen del tipo sencillo, que aquí por esta animación que les voy a presentar se conoce como simple, pero se conocen realmente como sencillos, ¿sale? Ahí está. Este es un apagador sencillo. Si nosotros lo traspolamos a lo que hemos visto en el plano, esto sería representado de la siguiente manera. Este apagador está denotado por este símbolo. ¿Sí lo logran ver? Es el símbolo del apagador sencillo. Es el que tiene los dos puntitos. ¿Sale? Este es su denotación. Bueno, y en el caso del foco, pues este ya lo conocemos cuál es el símbolo. Es el símbolo del circulito con los cuatro ejes que podamos tener. Este foco no solo puede estar representado por este símbolo, sino también puede ser un arbotante, puede ser un spot, cualquier tipo de lámpara que ocupemos puede estar representado por este foco. Bueno, entonces, para que un foco pueda prenderse, requieren, como lo ven, dos cables. Para que un foco pueda prenderse, requerimos dos cables. ¿Cuáles son? Fase y neutro. Lo estamos viendo ahí, requieren fase y neutro, pero si la fase está directamente, lo que puede pasar es que cuando nosotros queramos cambiar el foco nos pueda dar una descarga. Para evitar eso, si se dan cuenta, el neutro, el neutro viaja es el cable azul que ustedes están viendo por ahí. Ese es el cable de neutro. Ese neutro está viajando
y llega directamente al foco. Ese se conecta directamente al foco. Después el cable de fase, que está representado por el cable rojo, se conecta directamente al apagador y se ocupa un cable que se conoce como retorno o como regreso, retorno o regreso, que entonces cuando el apagador se acciona, la energía pasa del cable de fase al cable de retorno y el foco se prende. Entonces, ¿cuántos cables se requieren para un apagador? Dos cables, que son el de fase y el de regreso. Para el de foco se requiere neutro y regreso. No sé si tengan dudas en esta parte, chicos. De mi parte no. El primer apagador que vimos fue este. Fue un apagador sencillo que controla un foco. En diagrama, lo que nosotros estaríamos viendo en el plano sería el foco, la salida centro, que es este símbolo, y el apagador sencillo. ¿Qué estamos viendo? Viene un tubo que viene, una tubería que viene directamente al foco y una tubería que se conecta a su apagador. Una tubería que viene al foco y una que se conecta a su apagador. Yo les he pedido que los circuitos cuánto tenga máximo de carga, chicos. ¿Cuánto les he pedido máximo que tenga de carga o de watts un circuito? 1800, 300. Para que utilicemos qué calibre de cable. 12. Exactamente. Bueno, entonces, entre lámpara y lámpara, vamos a utilizar una alimentación. La alimentación va a venir dada por dos calibres del 12 y un calibre del 14. Dos calibres del 12 y un calibre del 14. En estos dos cables, los dos del 12, son los que van a representar, los dos del 12 van a representar el cable de fase y el cable de neutro. Y el calibre del 14 se representa con una T porque representa la tierra física. Esto se hace porque recuerden que los circuitos son menores a 1800 o entre 1800 y permite calibre 12. Si en el cuadro de carga nos hubiera dicho calibre 10, nos hubiéramos tenido que poner dos del 10 y uno del 12 como tierra. Por eso les recomiendo mejor que mantengamos este tipo de nivel. Bueno, ya dijimos que para conectar un foco, ya vimos que para poder conectar el foco, ¿qué necesitamos? Necesitamos un cable de neutro y el de fase. El de neutro ya dijimos que es calibre 12 y el de fase calibre de 12. Del calibre neutro lo mandamos al foco y el calibre, el 12 que es de fase, se manda al apagador y tenemos su regreso. Ese cable de regreso debe ser de un calibre 14. Tanto la fase del apagador como el regreso del apagador, estos dos cables que ustedes ven acá deben ser dos cables del calibre 14. ¿Por qué del calibre 14, jóvenes? Porque un apagador según manual, lo máximo que soporta son 10 amperes. Si ustedes checan y ustedes hicieron su investigación, todos decían que lo máximo que aguanta son 10 amperes. Un calibre 14, recuerden que este calibre 14, ¿cuántos amperes trabaja, chicos? 15 amperes. Entonces, con el calibre 14 perfectamente va a trabajar nuestro apagador y va a permitir precisamente que se pueda prender el foco. Entonces, dentro de nuestro plano, ¿qué es lo que vamos a representar? Dos del 12 y uno del 14T y un apagador con dos del 14. No sé si tengan dudas en este primer diagrama de conexiones. Chicos, No, Inge. ¿no? Ok.
Si no tienen dudas, quiero que por favor, ya vimos este análisis, me pueden decir de estas 4 figuras, de estos 4 diagramas, cuál diagrama sí está bien representada la conexión y cuál está mal representada la conexión. El 3 está bien, ¿no, Inge? El 3 está bien, dice Héctor, ¿ok? ¿Qué dicen los demás? Según yo, el que está bien es el 1. El 1 dice, creo que fue Alexis, ¿no? Axel. Axel, perdón. Los demás, ahí Leonardo. Para mí el 2. Ok, el 2. El 1, Arqui. El 1, ok. Bueno, vamos a ir identificando cada uno. Si ustedes quieren conectar un día un foco con un apagador, la conexión real debe ser la 1 o en su caso, la número 4. Nunca hagan la conexión número 2 y nunca hagan la conexión número 3. ¿Por qué? El cable de fase, jóvenes, es el que lleva la energía. El cable de fase es el que lleva la energía. Si ustedes lo conectan directamente al foco, ¿qué pasa? Ustedes están cambiando un foco, muchos focos a veces que se rompen y que solo queda la parte metálica. Si ustedes quieren quitar esa parte metálica y ese foco tiene fase, en el momento que ustedes toquen la parte metálica, automáticamente van a sentir una descarga eléctrica. Y pueden generar un corto o pueden generar algún tipo de tetanización con ustedes mismos. Por eso no se debe conectar ni en forma 2 ni en forma 3. ¿Cuáles son las formas recomendables? La 1 y la 4. La 1 es la mejor porque ¿dónde queda el neutro, jóvenes? Queda en la parte superior. Es decir, como el foco tiene 2 partes, ustedes pueden ver el cilindro metálico del foco. ¿Han visto las roscas de los focos, chicos? Sí. Es rosca corrida. Tiene hasta acá arriba una parte amarilla. Cuando el neutro queda colocado acá, ya sería mucha mala suerte que ustedes cuando intenten desconectarlo tocaran el fondo hasta el final para que pudieran sentir una descarga. Entonces esa sería la mejor opción, que el neutro quede en la parte superior y que en la parte lateral, en el conector lateral, quede el regreso. Pero tanto la 1 como la 4 son las 2 mejores opciones para conexión. Y en su plano, ¿cómo quedaría representado? En el plano quedaría representado como la alimentación, los cables que van a ir alimentando a toda la instalación, 2 cables del 12 y un cable del 14, y cada vez que ustedes tengan un apagador sencillo, van a mandar 2 cables del 14. ¿Qué cables del 14 le van a caer al apagador? Veamos. ¿Qué cables son los que le quedan al apagador? Un cable es fase y el otro cable es regreso. Un cable es fase y el otro es regreso. En estos 2 cables del 14, uno es fase y uno es regreso. Ok, esta sería la primera conexión, una conexión con un apagador sencillo. Si ustedes quieren conectar más de un apagador, bueno, más de un foco con el mismo apagador, que en nuestros diagramas lo hemos hecho, que de repente ponemos 2 focos o 3 focos y con el mismo apagador los vamos a prender. Los hemos denotado, por ejemplo, en las recámaras o en algunos otros lugares donde ponemos, por ejemplo, ¿saben qué? Este spot es M, este spot es M y este apagador sencillo es M. ¿Se han dado cuenta que hemos hecho planos de ese estilo? Que le ponemos el mismo nombre tanto a las lámparas como al apagador y tenemos más de una lámpara. Bueno, entonces, entre lámpara y lámpara, ¿qué calibre ya les dije que vamos a colocar? ¿Qué calibre va a ir entre lámpara y lámpara? 14. 2 del 12 y 1 del 14 como tierra. 2 del 12 y 1 del 14 como tierra. Ahí está. Entre lámpara y lámpara no se preocupen. 2 del 12 y 1 del 14 como tierra. Ahora, ¿qué apagadores va a llevar el apagador? ¿Qué cables va a llevar el apagador? ¿Cuántos cables ven que lleva este apagador? Ya dijimos que lleva 2. Uno que es el de fase y uno que es el de regreso. Entonces, el apagador van a bajar ¿cuántos cables? 2 cables del 14. Pero si nos damos cuenta en este diagrama, el cable de fase conecta al apagador. Voy a borrar por acá para que se pueda observar mejor. El cable de fase conecta directamente al apagador,
pero el regreso debe de conectar al primer foco y también debe de conectar a los demás que se quieran prender. Entonces, de estos dos del 14, de estos dos cables del 14, hay un cable de fase y uno de regreso. El de fase, no hay problema, solo se conecta al apagador, pero el de regreso también debe de pasar entre estas dos. Entonces, nosotros debemos de agregar en esta tubería otro cable del 14. Es decir, que en esta tubería, debes de que pasaran 3 cables, ahora ¿cuántos cables van a pasar? 4. 2 del 12 y uno del 14 como tierra, que esa es la alimentación, y aparte uno del 14 como regreso, para que esta lámpara y esta lámpara, cuando yo accione este apagador, se prendan simultáneamente. No sé, chicos, si está claro hasta ese punto. Sí, Inge. Una duda cuando, por ejemplo, usted menciona tierra, ¿qué es es neutro, no? La tierra es el elemento de protección que deben de tener todos los elementos. Recuerda que una instalación eléctrica, la tierra lo que hace es que cuando tenemos una carga, una carga mayor, o puede haber por ahí una, ¿cuál sería la palabra? Ahí se fue. Tenemos por ahí algún problema con un corto. Entonces, para evitar problemas, ¿qué es lo mejor? Poner un apagador, perdón, el cable a tierra no es más que un cable que se une a los diferentes elementos y que se conecta a una varilla de tierra física. Esta varilla de tierra física, siempre que hay una descarga, toda la energía se va por ahí y evita que se puedan quemar los aparatos electrónicos o eléctricos que puedan haber dentro de un hogar. Sí, ya, gracias, ¿Ya? Inge. Bueno, los demás chicos, ¿alguna otra duda? Chicos, ¿alguna duda? Mm, ok. Bueno, aquí no me permite este. Ahí está. Ah, no encuentro el. Ok, no me permite marcar que yo tenga un apagador para 2 focos. No me permite conectarlo directamente. No me permite. No tengo, chicos, no tengo aquí en mi elemento aquí un apagador para poder controlar 2 focos. Bueno, ahí está. Aquí, si se dan cuenta, tenemos un apagador y tenemos 2 focos. Si logran darse cuenta, entonces, el apagador toma cable de fase, los
focos toman cable de neutro, el mismo neutro, el neutro llega a una lámpara y después llega a otra, y el regreso llega tanto a la primera como a la segunda lámpara. Y ahora sí, nosotros ya tenemos una conexión adecuada. Ahí está. Nosotros ya podemos, a ver, lo voy a volver a hacer para que se puedan dar cuenta. El apagador está conectado directamente a ambos focos y ahora sí se prenden adecuadamente. No sé si tengan alguna duda. No, por el momento no. ¿No? ¿Sí está claro lo No, que no, estamos Inge. viendo? Sí, Entonces, ¿qué cables va a llevar el apagador? El cable que lleva el Eh, apagador, este que es el de fase y este que son de regreso, son del calibres 12, 14, 14 y 12. ¿vale? Y los de fase y neutro, estos dos que son la línea, van a ser calibres 12. Ok, excelente. Ahora vamos con nuestro nivel nuestro tercer tipo de conexión. Esta conexión se conoce como conexión de 3 vías o conexión de escalera. Ya lo hemos visto en clase. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuántos apagadores simultáneamente están controlando la lámpara? Lo están controlando dos apagadores. Dos apagadores están controlando a la misma lámpara. ¿Qué es lo que está pasando? Esa es la forma más sencilla de conectarlo. El cable de fase directamente a una esquina del apagador, el cable de neutro a una esquina del apagador. Tanto en un apagador como en otro. Recuerden que los apagadores de escalera o de 3 vías, si por ahí ya cuando lo investigaron, tiene 3 patitas en la parte inferior. En uno se conecta la fase, en uno se conecta el neutro y en el centro se conecta el regreso. Ese regreso va al foco. Eso se hace en los dos apagadores. En los dos apagadores se hace la misma conexión. Una esquina es fase, la otra esquina es neutro y el cable del centro, que es el regreso, se conecta al foco. Y de esta manera se puede utilizar perfectamente un foco en escalera. Estos 3 cables que ustedes ven que llegan a la foco, perdón, que llegan al apagador, son 3 cables del calibre 14. Estos 3 son 3 cables del calibre 14. Si nosotros lo quisiéramos ver en un plano, en el plano lo teníamos representado de esta manera. Ahí está. Ahí está. Vemos nuestra lámpara y vemos los dos apagadores. A la lámpara ya sabemos qué le vamos a mandar. Le vamos a mandar su alimentación, 2 del 12 y 1 del 14 como tierra. Esa es su alimentación para la lámpara. Ahora, para que se pueda accionar, prender y apagar, ¿cuántos cables dice que baja al primer apagador? 3 del 14. Y al segundo apagador, ¿cuántos cables viajan nuevamente? 3 del 14. 3 del 14 para uno y 3 del 14 para el otro. Y ahí, ahora sí, con estos dos apagadores podemos controlar esta misma lámpara. Ahí está. Aquí tenemos, jóvenes, nuestro apagador de escalera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí voy a hacer una conexión, vamos a ver si me permite hacer esta conexión en tipo corto. Entonces, fase directamente al foco. No tengo bien indicado cuál es aquí la fase. Vamos a ver si esta está. Ok, no, aquí me están pidiendo que yo lo haga por corto. Ok, voy a regresar a mi anterior página. La otra forma de conexión, chicos, es la siguiente, como lo pueden observar de este lado, es conectar la fase a donde va a estar el retorno. No sé si lo logran ver. La otra forma de poder conectar este tipo de focos es conectar la fase directamente a donde está la parte central del apagador, la fase a la parte central y los dos extremos directamente, extremo de un apagador con extremo de otro apagador y el neutro directo al foco y el neutro al centro.
Bueno, para que se entienda, aquí lo que quiero que entiendan es que cuántos cables van a ocupar en cualquiera de las dos formas, tanto en corto como en largo. A ese sistema se le conoce como corto o a esta forma se le conoce como largo. ¿Cuántos cables ven en ambos lados? Para cada apagador escalera siempre va a llevar 3 cables. Entonces, ahí está. Ahí está, chicos. ¿Qué está pasando? 3 cables se conectan al foco, al contacto, perdón, al apagador. Ahí está, 3 cables a un apagador y a este apagador también 3 cables a cada uno. Por cualquiera de las dos formas se conectan a 3 cables cada apagador, sea de manera corta o de manera larga. Ese es con tipo largo. Si nosotros queremos conectar un foco y conectar, aparte de eso, un contacto, si nosotros queremos tener un foco y aparte un contacto, la fase la vamos a conectar al apagador y al contacto. El neutro se va a conectar al foco y al contacto. Y ahí para terminar de conectar, el regreso va a estar conectado con el foco. ¿Cuántos cables ven acá? Estamos viendo 1, 2, estos dos calibres. Cuando hay contactos, escúchese bien. Si por ejemplo yo tengo aquí mi foco y aquí tengo mi apagador y aquí voy a conectar mi contacto. Por ejemplo, en el caso del baño, en el baño, jóvenes, hemos dejado el apagador, o en el caso de la cocina, hemos dejado el apagador y al lado del apagador hemos dejado un contacto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Para la alimentación ocupamos 2 cables del 12 y un cable de neutro un cable 14 para tierra. Ahora, para este contacto, un contacto, si ustedes lo logran ver, ya sé que hicieron su investigación, tiene 3 elementos. El elemento pequeño es la fase, debe ser en calibre 12. El elemento grande, la patita grande, es el neutro y también en calibre 12. Y este que parece como boquita es la tierra y debe ser un calibre menor. En este caso, ¿qué calibre le podemos poner? 14. ¿Por qué se le recomiendan estos cables a un contacto? Si bien muchos le ponen calibre 10, no hay ningún problema, le pueden poner calibre 10. El apagador normalmente lo que soporta máximo, los de casa son 15 amperes. Un contacto normalmente de casa soporta 15 amperes. Entonces, un calibre 12 que aguanta hasta 20 perfectamente le va a solucionar el problema. Entonces, ¿qué cables van a estar viajando? Por este tubo ya nos dimos cuenta que van a viajar 2 cables, uno de fase y uno de neutro, entonces van a ser 2 del 12, fase y neutro. Tiene que viajar el cable de tierra, uno del 14 como tierra. El 2 del 12 y uno del 14 como tierra son de ley siempre que tengamos un contacto. Ahora, para el apagador, como el apagador requiere fase y requiere regreso, únicamente le agrego el cable de 14 que nos va a servir de regreso. Únicamente agrego el cable de 14 que nos va a servir de regreso. ¿Por qué no le pongo su cable de fase? ¿Por qué no pongo 2 del 14? Porque el cable de fase, como ya está bajando el del contacto, se puede hacer un empalme y sacar un cable únicamente para el apagador. Por eso es que ya no se baja cable para cada uno de los 2 elementos. Con empalme, ¿qué quiere decir Inge, perdón? Baja un cable, empalmas 2 con él y uno para cada uno. Ahorita déjame ver si Ya. Sí, sí, te sí. lo puedo mostrar. Hacemos una derivación. El término sería una derivación. Es más bien como también empatar, ¿no? Empatar, algo así le dicen. Exactamente, aunque no me gusta Sí. mucho el término empatar porque es más cuando como que ya no te ajustara. A ver, Sí, sí. no, estos son celda, foco.
Ahí está. Aquí tenemos el foco y aquí tenemos el contacto. Bueno, fase llega al foco y llega al contacto. Aquí está. ¿Ya se dieron cuenta? Es que tengo dos tuberías, una arriba y una abajo. Fase es el cable ese como oscuro. La fase llega para el foco y para el contacto. Ahora, para el neutro también se requiere en el contacto. Y la tierra para nuestro contacto. Ahí está, fase, neutro y tierra. Fase, neutro y tierra. Ahí está nuestro contacto. Y ahora, para el foco ya dijimos que requerimos el cable de fase y conectarlo al foco y el neutro al foco. Y ahí está. Hay que ir a nuestra conexión. ¿Cuántos cables están ocupando? Un cable de fase, un cable de neutro, un cable de tierra, van 3 cables, y un cable de retorno. Esos son los cables que se ocuparían para un apagador y un contacto. Si solo tenemos contacto, únicamente estos 3 cables, calibre 12 y calibre 14, únicamente.